Por la tarde, en lugar de Luis Valero, presidente de ANFAD, viene la directora económica, Arantzazu Mur, porque él tiene una cumbre en Madrid, precisamente, de fabricantes de coches de toda Europa, y le es imposible venir, pero bueno, tendremos información, o sea, la visión del sector del automóvil lo tendremos aquí. En cuanto a mañana, vamos a adelantar las dos últimas sesiones, se suspenden las dos primeras y se adelantan las dos últimas sesiones, la del vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la del subgobernador del Banco de España. Las que se suspenden son la del presidente de FCC, Baldomero Falcones, y la de Gecina Rivero. Entonces, lo hemos hecho porque se estaba solapando con la Junta del Banco Santander. Desde luego nosotros, después de 29 años, no íbamos a suspender nuestro curso porque el Banco Santander haya decidido por primera vez hacer su junta el viernes y que sea precisamente el viernes de nuestro curso. Por lo tanto, como Baldomero Falcones fue el primero que se ofreció porque no quería que se solapara todas estas cosas y tal, pues decidimos intentar que a pesar de todo pudiéramos compartir la jornada, aunque va a ser bastante difícil, yo lo comprendo, que la Junta del Banco Santander y en nuestro curso se dejen de solapar. Pero, como os digo, a las 9:30 estará el vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Fernando Restoy, y a las 10:30 el subgobernador del Banco de España, Javier Arístegui, y posteriormente será la clausura. Bueno, simplemente recordaros que a los alumnos tenéis ahí para firmar, que no se os olvide, que es imprescindible para los diplomas. Y luego que ayer se suscitó algún problema porque no teníais las intervenciones, ya creo que os han dicho que están en la página web y os han dado los datos para bajarlas, ¿no? Bueno, y nada más que, después de este preámbulo, presentar a Miguel Martín, que vino como subgobernador del Banco de España, vino pues durante 6 años, fue el que... 8 años viniste, pues durante 8 años, y luego posteriormente ha vuelto a venir cuando asumió la presidencia de la Asociación Española de Banca hace 3 años, me parece, ¿no? Por lo tanto, en 11 ocasiones has venido a este curso. Como veis, le puedo llamar clásico. Esta es la 12ª. Me precisa... Bueno, da igual, 12 veces. Es una docena, eso no es decirlo, ¿no? Bueno, pues nada más. Miguel Martín, os repito, ya os lo he dicho, ha sido subgobernador del Banco de España y desde hace 3 años preside la Asociación Española de Banca y, bueno, conoce el sector bancario a la perfección. Ayer le echaron un trapo importante el presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, y sin embargo amigo, para que en el que se metió con la banca en un par de ocasiones. Por ejemplo, te recuerdo que la AEB, una frase textual, creo que era de Quintás, dijo que la AEB pronosticaba que para abril de 2008 saldríamos de la crisis. Yo no sé si se refería a ti personalmente, pero sí se refería a la AEB. Bueno, yo simplemente dejo esa maldad encima de la mesa y le doy la palabra a Miguel Martín. Gracias. Muchas gracias por tu introducción, muchas gracias por contarme las maldades de Juan Quintás. No era muy importante esa que decías, porque probablemente no es verdad que dijéramos nunca eso, o sea que... pero con independencia de eso, muchas gracias a todos ustedes por estar en este curso. Creo que el curso de la PIE es, sin lugar a dudas, el curso estelar del año económico. Este año, además, coincide en la mejor época. El señor Obama ha tenido la delicadeza de
hacer coincidir con el curso de la PIE su nuevo programa de reconversión de la supervisión americana, lo cual demuestra hasta dónde llega la importancia de la PIE. Únicamente que no sé si podremos reaccionar y poder comentar ya lo que ha hecho. Le estaba diciendo al venir que le agradezco mucho que parece que, de alguna forma, todas las intervenciones del sector bancario se han hecho ayer y antes de ayer, y no sé por qué me ha puesto a mí al final, el jueves. Aún no entiendo muy bien cuál es el motivo de... Pero, en cualquier caso, es muy de agradecer que se me permita intervenir también en ese diálogo que ha habido en los temas financieros. Yo quería hablar del futuro, porque del presente, esto de la crisis y cosas de estas, pues la verdad es que ya está un poco pasado de rosca. Está todo el mundo, estamos demasiado enfocados a eso. Y por eso quería hablar del futuro, y por eso hablaba del futuro del sistema bancario como título de la intervención. Es cierto que lo que también está de moda decir ahora es que lo único cierto que sabemos es que el futuro es incierto. Esas son las cosas, esas frases que se acuñan ahora. No hay otra certidumbre, que todo está muy oscuro, muy incierto, no se sabe por dónde vamos. Pero hay otra realidad que también es cierta, que es que todos somos más pobres. Como consecuencia de la crisis, de la caída de los precios, de la caída de las bolsas, de la caída del precio de las casas, de la caída de las rentas disponibles, la otra realidad es que todos somos más pobres y que precisamente de lo que se trata es de ajustarse a ese otro nivel de pobreza que es el que está en todo el mundo. Hay otra certeza, que esa ya no se dice menos, o alguna vez también la he escuchado, que es que las crisis alguna vez terminan. Siempre que hay una tormenta, siempre que llovió, escampó. Por lo tanto, enfocarnos estrictamente en la crisis tiene poco sentido, porque efectivamente se va a acabar. Alguna vez se acabará. El mundo no va a terminar como consecuencia de esta crisis. Y que, por lo tanto, lo importante es ver qué es lo que va a ocurrir después de. Porque, sin lugar a dudas, es un tiempo de oportunidades. Los que lo hagan bien, los mejores, saldrán fortalecidos de la crisis. Y los que se dediquen a llorar, pues seguirán llorando el resto de su vida, si siguen viviendo, claro. Creo que tengo que darle aquí. No sé a dónde tengo que darle, claro. Porque no sale... Espera un poquito, a ver. Ahí está. El futuro del sistema bancario, digo, que depende de dos cosas. De cómo se evolucione y se resuelva la crisis, la económica y la financiera que tenemos actualmente, y después, justamente, lo que hoy ha dicho Obama, en las nuevas reglas del juego que finalmente se adopten. Está todo el mundo frenéticamente discutiendo nuevas normas que van a regular el sistema financiero, nuevas formas de supervisión, nuevas formas de regulación. Y es verdad que esas normas no son para resolver esta crisis, son para resolver la futura. Acuérdense ustedes que la AEB durante mucho tiempo ha estado diciendo: señores, concéntrense ustedes en la crisis actual, no en la crisis futura. Bueno, pues durante mucho tiempo avanzaron más en definir normas que en resolver la crisis actual. Ahora ya se han cambiado los términos, y efectivamente están prestando mucha atención, han prestado mucha atención a la crisis actual, pero continúan estableciendo nuevas reglas del juego. Y después les hablaré del caso de España, porque si no hablamos del caso de España, ustedes me van a preguntar, y entonces me adelantaré al final y les diré cómo veo el caso de España. La situación general. El año pasado ya hablábamos de cuál era la crisis, la situación de la crisis,
y nos fijábamos en dos termómetros, lo que llamamos los termómetros de la crisis, que es uno, el diferencial Euribor-OIS. El OIS es el tipo de interés que no tiene riesgo ni de liquidez ni de crédito, es el Overnight Index Swap, y lo vamos a ver a 1, a 3 y a 12 meses para ver en qué situación estamos con respecto al año pasado. Después iremos a ver el CDS de los bancos. CDS es el Credit Default Swap, es decir, el riesgo de quiebra que tienen los bancos. Cómo ha evolucionado la percepción de los mercados del riesgo de quiebra. Y después veremos este Global Financial Stability Map, este mapa de la situación financiera internacional, global, que publica el Fondo Monetario. Y yo creo que con los tres nos daremos cuenta muy claramente de dónde estamos. Y hablaremos de que, efectivamente, los dos primeros muestran signos de mejora. Veremos que los spreads de los mercados monetarios han descendido, veremos que hay mejor acceso a los mercados de crédito, eso no lo veremos, pero lo sabemos todos. Por ejemplo, el mercado de cédulas hipotecarias, como ustedes saben, el Banco de Santander, el Banco de Bilbao, el Banco Popular, la Caixa, han conseguido colocar cédulas hipotecarias durante el mes de mayo. Ha habido una cierta apertura en los mercados. Veremos el tema de la reactivación de las bolsas, eso lo conocen ustedes perfectamente. Todas las bolsas a partir de marzo han subido para arriba. Veremos que también los bonos a 10 años han subido para arriba y terminaremos viendo el indicador adelantado de la OCDE, que es un indicador que, como es optimista, es el que traigo. Veremos el tema del Euribor-OIS. Pues como me he traído un cacharrito muy divertido, a ver si funciona. ¿Dónde está el...? No debe funcionar, ¿eh? Ah, a lo mejor está así. No. Después de tanto... No funciona. ¿Se le habrá ido la pila? Pues es posible que se le haya ido la pila. Bueno, da igual. En cualquier caso, lo que les quiero decir, la línea más abajo, la azul más intensa, es el OIS a un mes. El OIS a un mes, como ven ustedes, está prácticamente al nivel de enero del 0,7, un poquito más arriba, pero a niveles precrisis. Pero precisamente porque es a un mes, no hay prácticamente, no refleja prácticamente ningún riesgo de crédito. Fíjense ustedes que es el diferencial. Por lo tanto, es el Euribor menos el OIS. El Euribor sí tiene riesgo, tanto de crédito como de liquidez. El OIS no lo tiene, luego el diferencial mide esos dos riesgos. A un mes prácticamente no hay nada, porque no hay tampoco riesgo de crédito. Sin embargo, a 3 meses, que es la línea roja, estamos todavía a los niveles del principio de la crisis, a niveles de agosto del 0,7, cuando estábamos todos preocupados. Y en la línea azul clara estamos a la misma altura que prácticamente el año pasado a estas fechas. Es decir, subió muchísimo como consecuencia de Lehman, ha bajado muchísimo desde Lehman, pero todavía estamos claramente en una situación en la que no estamos a niveles normales. Hemos mejorado, pero no suficiente. Este segundo es el de los CDS, del riesgo de quiebra o de default de los bancos. La línea roja es el de los bancos en general, el ITRAX financiero. Los bancos españoles, como ven ustedes, los que cotizan, claramente están por debajo, tienen menos riesgos, el mercado les evalúa con menos riesgos que el conjunto del sector, el ITRAX financiero, pero también vemos que el nivel de la línea roja se sitúa todavía a niveles pues muy altos, a niveles de enero o marzo del 0,8. Por lo tanto, no ha habido normalización. Los mercados piensan que todavía el riesgo que hay de quiebras bancarias es importante.
Y precisamente coincide con el anterior termómetro, porque el mercado piensa que hay riesgo de quiebras bancarias, los bancos no se prestan unos a otros, el Euribor, por lo tanto, está mucho más encima del famoso OIS. Los bancos españoles están un poquito mejor, pero siguen estando también a niveles más elevados de lo que les correspondería. Este es el famoso mapa, la telaraña del Fondo Monetario. La parte de arriba que habla de riesgos y la parte de abajo habla de condiciones. La parte de arriba, contra más alejada, más riesgo. Ve usted que los riesgos macroeconómicos son mayores que en octubre del 08, es decir, en tiempos de Lehman, los riesgos macroeconómicos son mayores porque la economía mundial ha entrado en recesión. Especialmente ha entrado en recesión en los países emergentes y, por lo tanto, el riesgo de países emergentes, y entre los países emergentes pongo en primer lugar a toda la Europa del Este, porque esa es la que influye fundamentalmente en los bancos europeos, esa ha multiplicado enormemente su riesgo. Los riesgos de crédito también han aumentado y los riesgos de mercado y de liquidez también han aumentado, no, están prácticamente igual, aunque han aumentado un poquito, es simplemente que coincide visualmente la unión. La parte de abajo es las condiciones de los mercados, y aquí es al revés, contra más cerca del centro, las condiciones son más restrictivas. El apetito de riesgo se ha contraído y las condiciones financieras y monetarias se han hecho más fuertes. Ese es el mapa que señala el Fondo Monetario Internacional. Aquí les digo simplemente cómo han evolucionado las bolsas para que ustedes vean que todas ellas han subido muchísimo y eso es uno de los brotes verdes que todo el mundo habla. Aquí les digo cómo ha evolucionado el bono a 10 años, que efectivamente a partir de finales del 08 ha subido muchísimo. Eso es un buen indicador. ¿Por qué es un buen indicador? Pues se dicen dos razones. Una, porque ya los inversores han dejado de ir a comprar bonos del gobierno, que es el activo más seguro, y ya se han salido de bonos del gobierno, han comprado otro tipo de bonos corporativos, y por lo tanto el precio de los bonos del gobierno se ha caído y su rendimiento ha subido. Por lo tanto, la gente parece que ya tiene menos miedo. Esa da la impresión. En vez de comprar bonos del gobierno, invierten en bolsa y, por lo tanto, la bolsa ha subido. Eso da esa sensación de que las cosas, el mercado piensa que lo peor ha pasado. Estos son los famosos indicadores de la OCDE, no se los explico porque si no perdería mucho tiempo, pero lo importante es que todos parece que están repuntando un poco. España es el de arriba del todo, la zona del euro es el segundo, Estados Unidos es el tercero y el que está peor es Alemania, pero también parece que está ya enfocándose hacia arriba. Lo que les quiero decir es que todo eso, esas mejoras que estamos teniendo, hay que descontarlas porque están en un ambiente de unas ayudas públicas enormes. Es decir, esto es con unos bancos centrales inyectando liquidez a toda pastilla, esto es con el Banco Central Europeo con full allotment, dando toda la liquidez que los bancos quieren, y últimamente, y por eso se ha reactivado el tema de las cédulas hipotecarias, porque el Banco Central Europeo ha dicho que va a comprar cédulas hipotecarias. Por lo tanto, esos síntomas de mejora están artificialmente sostenidos por ayudas públicas. ¿Qué pasaría si no hubiera ayudas públicas? Pues no les quepa la menor duda. Todos esos síntomas de mejora no existirían. Por lo tanto, tendríamos que ir para ver cómo estamos en realidad a algo más preciso. Y ese algo más preciso es evaluar cómo están de verdad los bancos en el mundo. ¿Quién ha hecho esa evaluación? Pues el único que lo ha hecho de verdad es el Fondo Monetario Internacional.
Y veremos ahora, en las siguientes transparencias, la estimación de pérdidas que hace el fondo y las necesidades de capital que el fondo predice. Otra forma que han tenido las autoridades de evaluar la situación de las entidades de crédito son los famosos stress tests. Estas pruebas de esfuerzo, de tensión, han existido siempre. Lo que ocurre es que ahora se están utilizando, y se están utilizando porque alguien tiene que contar al público lo que está ocurriendo de verdad en los bancos. Una de las cosas que ustedes recordarán que hemos dicho muchas veces es: no entendemos por qué los bancos no revelan la auténtica situación en la que se encuentran, los bancos internacionales. Ustedes me recordarán que hemos hablado de que los mercados no funcionan, la M30 no funciona porque una serie de autobuses de gran calado se han volcado, se han caído, están quebrados, pero nadie los saca de la M30. Bueno, pues seguimos en esa situación. Y entonces los stress test es una disculpa que los propios gobiernos se dan a sí mismos para decir: ahora vamos a sacar los stress tests y me va a permitir, de alguna forma, contar la realidad en la que los bancos se encuentran. De alguna forma están pidiendo disculpas de no haberlo hecho antes, porque es difícil que hayan estado 2 años las autoridades sin exigir a las entidades que cuenten cuál es su auténtica situación financiera, especialmente porque todos esos bancos cotizan en bolsa. Veremos que en Estados Unidos han hecho ese stress test, serán más fuertes, menos fuertes, pero lo han hecho, han salido 19 bancos, 10 buenos, 9 malos, pero han conseguido este efecto que yo les digo a ustedes, que han conseguido explicar al público más o menos cómo está cada uno de los bancos individuales. De alguna forma es un sistema de sincerarse con el público. Lo que conocían solamente los muchos expertos, ahora se hace público. Y se dan unas reglas nuevas para ese sinceramiento. Además, es una excusa también para permitir que determinadas entidades que habían sido nacionalizadas, aunque parcialmente, es decir, se les había inyectado capital público, para permitirlas que devuelvan ese capital público. En Estados Unidos era muy incómodo que toda la banca estuviera nacionalizada y entonces hacen el stress test, les dicen: ustedes están bien, ya pueden ustedes devolver el capital, vuelven ustedes a ser entidades privadas y pueden ustedes otra vez operar sin ninguna limitación, porque cuando se inyectaba capital en Estados Unidos se les ponía determinadas limitaciones, entre otras cosas a la remuneración no solamente de los grandes prohombres de los bancos, sino a cómo se remuneraba a sus equipos de gestión. Veremos que en Europa no han hecho eso, no se atreven a hacer esos stress tests. El Fondo Monetario les exige que hagan stress tests, que ya va siendo hora de que revelen su auténtica situación, y Europa responde, como ha respondido hasta ahora, en un plano puramente nacionalista. Se hacen stress tests, pero se hacen por países, no por bancos, por países. Y se hacen para calcular cuántos son las necesidades de inyección de capital que va a tener ese país. No se va a explicar banco a banco, no quieren contar la situación y en esas estamos. El Fondo Monetario Internacional exige que se haga esos análisis, que se aclare esa situación. El Banco Central Europeo también está pidiendo que de alguna forma eso se clarifique, porque si no se clarifica no hay confianza, y esto, como ustedes saben muy bien, ya lo hemos dicho muchas veces, es una crisis de confianza, pero estamos en una situación en la que los países no quieren todavía revelar banco a banco cuál es su situación actual.
Eso es probablemente como consecuencia de que todavía saben que sus CDS son muy altos y que tendrían que explicar por qué son tan altos. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos las estimaciones de pérdidas y de capital del Fondo Monetario. Y después veremos las conclusiones que saca el Fondo. Las conclusiones que saca el Fondo son que, de hecho, la estabilidad financiera se ha deteriorado desde octubre del 08, no tan solo no ha mejorado, sino que la situación, es verdad que se refiere a abril. En abril del 09 es peor que la del 08, que la contracción del crédito, el crédito se va a contraer en términos globales y va a ser profunda y duradera, es decir, el crédito va a crecer en términos negativos y, por lo tanto, de alguna forma va a impulsar la recesión mundial. La recesión hace que haya menos crédito y el menos crédito hace que la recesión se prolongue. Y después sigue diciendo que las prioridades pues son las que teníamos hace 2 años, que es que los bancos sigan teniendo acceso a la liquidez de los bancos centrales, es decir, no pueden tomar liquidez en los mercados y tendrán que seguir acudiendo a los bancos centrales, que otra vez más hay que identificar los activos dañados y sanearlos, cosa que lleva pidiendo pues desde el comienzo de la crisis todo el mundo, pero nadie lo hace, o poca gente lo ha hecho. Y después que hay que recapitalizar los bancos viables y resolver el problema de los no viables. Pero eso lo vamos a analizar porque además es muy importante de cara a ese último capítulo que vamos a hablar de España. Estimación de pérdidas y necesidades de capital que nos da el fondo. Utilizo las del fondo porque creo que es un dato objetivo. Y lo que quiero llamar a ustedes la atención, eso sí que sin funcionar, ¿verdad? Ten cuidado que es peligrosísimo, ¿eh? A ver, dame. Debería funcionar, ¿eh? No funciona. Deja. Que no. Bueno, los saneamientos que tienen que, es decir, las pérdidas que van a tener que aflorar los bancos, las entidades de crédito en los distintos países son las siguientes. En Estados Unidos, en el periodo 2009-2010, hace una prospección de cuáles son las pérdidas que van a tener que asumir y son 500 miles de millones de dólares. Pero los de la zona euro son 750, el Reino Unido 200, el resto de Europa, que son los nórdicos, fundamentalmente 125, y en total 1.625 miles de millones de dólares. Como los beneficios netos que se esperan en el 2009 y en el 2010 son de 300, 600, 175 y 100, quiere decir que van a tener unas pérdidas que van a consumirles o van a restarles capital de 250 en Estados Unidos, 150, 25 y 25, 450 miles de millones de dólares de pérdidas en el 2009 y en el 2010. Como son pérdidas que quitan capital, ese capital hay que reponerlo. Eso es el capital que necesitarían para tener el mismo nivel que si no tuvieran las pérdidas. Pero como además la nueva regulación les va a decir que no se apalanquen tanto, es decir, que van a necesitar más capital, si su apalancamiento se les permite hasta 25 veces, es decir, pueden tener activos hasta 25 veces más que el capital que tengan, pues necesitarían 275, 375, 125, 100 millones
100.000 millones, 875.000 millones en total, pero si se quiere un apalancamiento más sensato, que es solamente de 17 veces, las necesidades de capital se incrementarían notablemente. 500.000 millones en Estados Unidos, 725.000 millones en la zona euro, el Reino Unido 250.000 millones y el resto de Europa 225.000 millones. Es decir, los bancos, según el Fondo Monetario, todavía necesitan cantidades ingentes de capital y ese capital todavía no está disponible en los mercados y no está disponible en los mercados en gran parte como consecuencia de que los mercados todavía desconfían de la auténtica situación de los bancos. Por eso es preciso... Te lo he arreglado. Qué bien, qué tío. Bueno, si es que no hay nada como un buen director de un curso. Esta es las necesidades de capital y lo único que quería decirles es que el Banco Central Europeo se refiere a Europa y estos 750 dice que son 649. Después hace una serie de cábalas y dice, bueno, pero de estos ya hemos hecho unos cuantos y termina diciendo 283. Pero, en cualquier caso, les falta capital. Les falta capital y el futuro para 2009 y 2010 es de pérdidas. Lo que tienen que sanear es superior a los beneficios que van a tener en todas las zonas. Y, por lo tanto, no es de extrañar que digamos que los bancos tienen que estar en una situación delicada. Esto se ve muy bien en la siguiente diapositiva. Bancos USA y europeos, todos juntos. Saneamientos y beneficios. Los saneamientos son las líneas azules, las columnas azules. Los beneficios, antes de saneamientos, es la línea verde. Y como ustedes ven, en el 2008 prácticamente los saneamientos y los beneficios coinciden, es decir, han tenido beneficio cero, y eso lo pone muy bien en claro el Banco Central Europeo cuando dice elegantemente, no dice beneficios cero, dice el ROE es cero. Bueno, pues el ROE es cero porque el beneficio ha sido cero, claro. Aquí en el 2009 el ROE va a ser negativo porque las provisiones y saneamientos claramente superan sus beneficios y en el 2010 aún más. De forma que el beneficio retenido es la pérdida retenida. Hasta el 2011 pasado, que empiezan ya a equilibrarse. Luego el futuro es un futuro muy duro, es un futuro de crisis. Porque lo más importante de una entidad es su rentabilidad. Si una entidad no es rentable, no es una entidad estable, no es una entidad segura. Este es el caso de España, que creo que esto ya se lo presentaron a ustedes ayer el señor Quintás, pero volveremos a él cuando hablemos de España. En el caso de España, en muy resumidas cuentas, en el caso peor, la morosidad llega al 10%, que es superior a la que tuvimos en el 92 y muy superior si tenemos en cuenta que la circular del Banco de España del 92 o 93 era más suave. Con un 10% y con una pérdida esperada muy alta, habría 20 entidades que no es que tuvieran no capital, sino que su capital sería menor que el 8%, pero es decir, no tienen el capital exigido y mínimo, y por lo tanto están en dificultades, con una cuota de mercado que es el 20% y que dice que exigirían unas capitalizaciones de 3.200 millones de euros, que habría que compararlos con los 90.000 millones que dice algún periódico, que dice que ponen en ese decreto ley que van a sacar algún momento.
Esto lo traigo porque, como políticamente es lo más sensible, pues yo simplemente digo que lo que dice el Fondo Monetario es que el crédito se va a contraer en los Estados Unidos, en el Reino Unido y en la zona euro a ritmos del -4 y pico % en todas ellas. En el 2009, en el 2010, en el 2011 vamos a tener crédito negativo en su conjunto. Bueno, entonces, volvemos otra vez, tenemos los famosos termómetros. Los termómetros son un poco complicados de entender, nos vamos ya directamente a la situación de los bancos, y la situación de los bancos es que están en pérdidas y que necesitan capital, y que alguien tiene que poner ese capital, y que si los mercados no lo ponen, pues ¿quién los pone? Pero los mercados, sigo diciendo, que no los ponen porque no se fían de los bancos. Y lo primero para que el mercado lo ponga es que se fíen de los bancos revelen su situación, porque cuando los bancos revelen su situación y el inversor lo crea, invertirá. Es lo mismo que cuando lo compras las viviendas. La gente empezará a comprar casas cuando su precio baje a lo que realmente tiene que bajar. Y a partir de ese momento el mercado acudirá a comprar casas. Y el mercado, los inversores, invertirán en bancos cuando esos bancos tengan una situación patrimonial perfectamente conocida. Por lo tanto, el hecho, de alguna forma, de que se arbitren ayudas públicas, lo que hace es retrasar que el sector privado pueda realmente invertir en el sector bancario. ¿Qué es lo que dice el fondo? Pues el fondo dice, señores, pues hay que recapitalizar los bancos porque sin bancos no puede crecer la economía. Eso está claro, nadie duda de que eso es así. Y entonces dice, bueno, pues hay que hacer una evaluación rigurosa de la viabilidad de los bancos, que es otra vez el stress test, que es todos estos ejercicios. Y se mete en este dibujo que es fácil de entender, los bancos famosos que son viables, que no se sabe quién lo dice, pero parece que hay algunos bancos que pueden ser viables, hay otros bancos que no son viables. Para los bancos viables... Por favor, a ver si aquel rincón de allí dejáis de cuchichear, por favor. Para los bancos viables, pues no hay otra cosa. Incluso para los bancos viables hay que recapitalizarlos, pero con una reestructuración cuidadosa y una condicionalidad estricta. Es decir, no se pone en duda de que hay que reestructurar a una entidad. Si una entidad está en pérdida, si una entidad no ha funcionado correctamente en los tiempos pasados, no se les puede inyectar capital pura y simplemente. Hay que reestructurarla, porque no se trata solamente de que falta capital, es que su modelo de negocio generaba pérdidas o generó una crisis. Por lo tanto, hay que reestructurarla. Si no, es tirar dinero bueno sobre dinero malo, es tirar agua en un cesto sin fondo. Hay que reestructurar a las entidades viables. ¿Qué se hace con las no viables? Pues dice, hay que fusionarlas, obviamente, y si no cerrarlas si no afecta a la estabilidad del sistema. Es decir, si son tan pequeñitas que realmente no merece la pena hacer ningún esfuerzo por ellas y se cierran. Ya veremos en el caso español, porque en cualquier caso, en el caso español en particular, cerrar una entidad es costosísimo, es lo más costoso. Hay que despedir a todo el personal, hay que cerrar todas las oficinas. Cerrar una entidad es muy costoso, no solamente para los empleados y para la propia entidad, sino para el Fondo de Garantía de Depósitos, que tiene que devolver los depósitos. Por lo tanto, cerrar una entidad es realmente la última de las decisiones, porque es la más costosa, la más traumática. Por lo tanto, lo dice el fondo muy bien, pues fusiónenlas ustedes. Para los bancos viables, esa reestructuración, la más sencilla, sería también otra fusión.
otra fusión entre dos bancos viables, porque eso permite la reestructuración. Una reestructuración, una entidad ella sola, es extremadamente difícil. Es extremadamente difícil, porque habría que no tan solo renovar a todo el personal directivo y al Consejo de Administración y al presidente y a todo el mundo. Es que reestructurarse ella sola, reinventarse, es muy complicado. Entonces, la mejor forma es unir fuerzas, Y, en algún caso, si se inyecta dinero público, si se nacionaliza, porque cuando se inyecta dinero público, hablemos las cosas por su nombre, es nacionalización. No queremos hablar de nacionalización porque decimos, inyectamos dinero público pero no mandamos, cosa que eso no ocurre. En Inglaterra, evidentemente, terminan mandando, todo el mundo termina mandando. Porque eso de inyectar dinero y no mandar es que no existe. Es que ¿quién es la persona? ¿Quién de ustedes invertirá dinero en un negocio y dice, no, tú me lo administras y ya me das lo que te parezca bien? No. Eso no lo hacemos nadie. No sé cómo se puede siquiera pensar que se puede pedir a alguien que invierta dinero, capital, en un negocio y que se lo administre otro que él no ha nombrado, porque ni puede ni siquiera influir en eso. Por supuesto. Entonces dice, si hay una nacionalización, tiene que ser temporal, se tiene que utilizar para reestructurar, es decir, terminamos siempre con la reestructuración y devolverlo al sector privado cuanto antes. ¿Por qué? Pues porque, como prácticamente todo el mundo sabe, especialmente en el sistema bancario, los bancos públicos no funcionan, porque los bancos públicos terminan siguiendo pautas políticas y, por lo tanto, terminan siendo ineficientes. No es por tema ideológico, es por tema de eficiencia. Y como además se ha inyectado, no por tema ideológico, capital, pues hay que devolverlo cuanto antes. ¿Qué es lo que dice la Comisión Europea? Pues la Comisión Europea inicialmente también hablaba de reestructuración. Pero todos los países, todos los gobiernos han intentado influir para decir, reestructuración, pero dentro de Francia, reestructuración, pero dentro de Alemania, reestructuración, y soy yo el que lo digo, y soy yo el que lo mando, y soy yo, y además no hago público los stress tests. Como consecuencia de eso, es una reestructuración que en su caso se hará a posteriori, y por lo tanto se ha inyectado capital sin que sepa esa entidad que se tiene que reestructurar, o que ya le dirán cuánto se tiene que reestructurar, o en el periodo interino está recibiendo una ayuda de capital, podríamos decir de mobilis mobilis, y los gobiernos además cada uno defiende a sus propias entidades. Claro, es verdad que tienen una gran disculpa, todo el mundo ha dicho sí, pero lo importante es la estabilidad financiera. La estabilidad financiera es esencial, es prioritaria y prima sobre la igualdad competitiva y sobre el mercado interior. Es posible, no digo que no, pero que se diga con claridad. Estamos distorsionando el mercado, estamos rompiendo el mercado interior, lo estamos haciendo en aras de esa estabilidad. Es posible. En cualquier caso, hay escasa transparencia en todo el ejercicio y especialmente en la condicionalidad que se ha establecido o se establecerá en el futuro. Vayamos ahora al tema también que está muy de moda de las estrategias de salida de la crisis. Como he dicho antes, la situación de cierta mejora que estamos observando es como consecuencia de que hay unas masivas intervenciones públicas. Esas masivas intervenciones públicas a corto plazo son necesarias, pero a largo plazo son dañinas, son imposibles de sostener. Cuanto antes desaparezcan, antes podremos salir.
eso hasta... No hay, iba a decir hasta el gobernador del Banco de España, pero por supuesto no es porque es el último en decirlo, lo ha dicho siempre, pero el gobernador del Banco de España ha dicho, señores, hasta aquí hemos llegado en déficit público. El 10% que vamos a tener en el 2009 no nos permite seguir incrementando el déficit público. Pues eso ocurre en el caso de todos los países. Al Reino Unido ya la han apercibido de que le bajarán el rating. Bernanke está diciendo que la deuda pública no puede crecer más del 70% del PIB. No por tema ideológico, es que no es sostenible un déficit público superior a esas cifras que estamos mencionando o una deuda pública superior a esa cifra, solamente significa dos cosas. O sube usted los impuestos o usted va a tener inflación para poder pagar esa deuda pública con inflación. Los dos mensajes son devastadores. Los dos mensajes es simplemente decir el rating de ese país se hunde y al hundirse ese país todo el resto de los ciudadanos a lo mejor no paga más impuestos, pero sufrirá mayor inflación y tendrá unos tipos de interés notablemente superiores tanto sus familias como sus empresas. Por lo tanto, es necesario diseñar estrategias de salida. Y ya también el Fondo Monetario, el Banco Central Europeo, todo el mundo, señores, hay que diseñar estrategias de salida que sean creíbles, lo dice también el gobernador del Banco de España. Algo usted tiene que explicar cómo sale de esa situación que se está creando. Y efectivamente el gobierno, por cierto, en su nuevo plan programa de estabilidad, las proyecciones nuevas, asume que el déficit público pasará de ese famoso 9,5%, va a pasar hasta el 3% en el 2012. Por lo tanto, está claro que está señalando que él también quiere salir. Lo que pasa es que no explica cómo. No explica cómo en una recesión que va a durar hasta el 2010, el déficit público va a pasar del 9,5% al 3%. Por lo tanto, es estrategia de salida, pero hay que ser una estrategia de salida creíble. Los bancos centrales tendrán que reducir la liquidez que están inyectando, se tendrá que reducir el déficit público excesivo y las entidades de crédito que hayan sido nacionalizadas y a las que se les haya inyectado capital tendrán que devolverlo. Y eso es otra de las cosas que están encima de ese panorama de las entidades de crédito. Porque si esas entidades que no tienen beneficios y que van a tener dificultades en tenerlo a partir del 2010, porque se les va a contraer el volumen de créditos y porque se les va a contraer el margen de intereses, si encima tienen que devolver el dinero que han recibido de los gobiernos, pues efectivamente su panorama se complica. Pero tienen que devolver. Lo peor de inyectar dinero público en una entidad, para esa entidad, es que ya sabe que tiene que devolverlo. La única forma de devolverlo es si usted hace una reestructuración muy potente que genere, donde antes tenía pérdidas, genere beneficios. Si usted hace una reestructuración muy potente que genera esos beneficios, podrá devolver el dinero. Pero si no, no puede usted devolver el dinero. Será siempre usted una entidad que está sostenida. Contra más tiempo dure esa inyección, más tiempo está usted distorsionando el mercado. No solamente distorsionando el mercado, sino que impidiendo que las demás se reestructuren. Cuando una entidad necesita ser reestructurada y no lo hace, impide que su colega lo haga. Bueno, vamos a las nuevas reglas. No sé cuánto tiempo tengo, Miguel Ángel, porque esta parte... Vamos a intentar apresurarnos para que pueda haber alguna pregunta. Claro, tiene que haber preguntas. Bueno, voy a ser muy rápido en esta parte. En esta parte
Pero, sin embargo, esta parte es la fundamental, porque esta parte es el futuro. Esta parte es el futuro. Y tenemos que prepararnos para el futuro, porque ya las reglas se están escribiendo y las entidades tienen que conocer cuáles son las nuevas reglas y tienen que ajustar su negocio a las nuevas reglas. Y, por lo tanto, es muy importante que esas nuevas reglas se conozcan. Entonces, volvemos otra vez a por qué se produjo la crisis. Y entonces, pues ya me ha encantado lo que he leído hoy en un periódico sobre lo que ha dicho Obama, que es una cadena de errores. Bueno, efectivamente, falló todo. Los primeros que fallan son las entidades, pero fallaron todas y cada una de las autoridades, supervisoras, bancos centrales, gobiernos, falló todo, fallaron todos. Cuando se habla de una cultura de irresponsabilidad, que también dice Obama hoy, es una cultura de irresponsabilidad que afecta a todos, a todos. Por lo tanto, hay que modificar las políticas macroeconómicas, la supervisión financiera, la regulación financiera, y los mecanismos actualmente existentes para gestionar las crisis. Muy bien. Identificación de los grandes errores en detalle. Pues en detalle, los 4 primeros, la securitización, la complejidad de los instrumentos financieros, el sistema bancario en la sombra de los non-banks, la minusvaloración del riesgo de liquidez, todo eso es características de un sistema moderno, del sistema moderno, o de lo que se creía moderno, de hacer banca, de dar crédito. Se daba crédito a través de esos instrumentos, y todos ellos fallaron. Y por eso ahora es tan duro, porque tienen que volver a otro procedimiento, pero otros procedimientos requieren más capital, requieren otra tecnología, requieren otras formas, y hay que sustituir todo ello. Además está el tema manido de la prociclicidad, que veremos después. La regulación incentivaba que la gente ocultase sus activos y, por lo tanto, se los llevaran off balance, que la gente, en vez de dar riesgo de crédito, dijera que estaba asumiendo riesgos de mercado que consumían menos capital, o que invertían en cartera de negociación en vez de invertir en otras cosas. No evaluaban los riesgos, porque para qué iban a evaluarlos si los iban a vender, y además que contra más apalancado estuviera uno, pues más dinero ganaba. Eso es bien conocido. Mientras las cosas iban bien. Contra más apalancado está uno cuando las cosas van mal, más pierde, que es lo que está ocurriendo. En consecuencia, los grandes temas que se están barajando, por eso no voy a temas, intenté hacerlo lo más suave posible. Los temas es, usted tiene que decidir, los gobiernos tienen que decidir si el sistema de originar para distribuir es un sistema aceptable y si la securitización es un sistema aceptable para vender crédito. Y, ya veremos después, la contestación es, tanto uno como otro tienen unos riesgos inherentes que desestabilizan el sistema, son más arriesgados que los otros modelos y, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esta securitización y este TD. Pero se espera que si se regula bien, seguirán siendo beneficiosos. Otro invento moderno, los instrumentos derivados y los mercados over the counter, es decir, los mercados en los que no hay mercado organizado, sino que son acuerdos bilaterales. Eso ha sido, sin lugar a dudas, una de las grandes causas de la crisis y ha sido uno de los grandes fuentes de beneficios de los grandes bancos internacionales, los investment banks, los bancos americanos, los bancos franceses y los bancos ingleses, y hay que ver si esos derivados y esos mercados OTCs son simplemente una incubadora de nuevas crisis. El señor Soros, hace unos días, sigue diciendo que los instrumentos derivados, especialmente los CDS, son unas armas de destrucción masiva. ¿Se va a poder regularlos y conseguir que dejen de serlo?
Pues eso es lo que se está debatiendo. Este debate no es un debate académico, es que este debate es el sistema que tenía Estados Unidos e Inglaterra de tener una superioridad financiera y tecnológica sobre el resto del mundo. No es un tema puramente académico, es un tema de extremada importancia política y económica para los países. ¿Cuál es el futuro de los hedge funds, de los SIPs, de los fondos de inversión, especialmente aquellos fondos de inversión, como en Estados Unidos, que aseguraban que jamás nadie perdería dinero por meter dinero en un fondo de inversión? Porque en cuanto uno asegura eso, deja de ser un fondo de inversión y se convierte en un banco. El único que asegura que los depósitos se devuelven al 100% son los bancos. Entre otras cosas porque los bancos tienen un fondo de garantía de depósitos. Si no, sería más complicado. ¿Qué son los grandes temas? Pues los modelos de banca. Vamos a una banca en la que volvemos a las puras esencias y aquí nada más que se dan depósitos y créditos muy poquitos y medios de pago, o vamos a una banca más universal, banca comercial, banca de inversión. ¿Y qué ocurre con todos estos bancos sistémicos que son demasiado grandes para que puedan dejarse quebrar, que son demasiado interconectados, es decir, que están en los mercados estos de over the counter o que están involucrados en mercados de derivados y que están tan interconectados que si se caen todos la red de bancos? Aquellos que son demasiado difíciles de gestionar, tipo Citi, es usted tan grande, tan complicado, tan universal, hace usted tantas cosas que ni usted mismo es capaz de gestionarse, o aquellos que son demasiado grandes para ser salvados, como por ejemplo los bancos islandeses o algunos de los bancos holandeses, que son muchísimo más grandes que su propio gobierno. Por lo tanto, al final, los grandes temas son innovación o estabilidad. ¿Son compatibles? ¿Globalización o nacionalización? Lo dice muy bien Mervyn King, dice, los bancos son globales en el negocio mientras viven, pero cuando mueren son siempre nacionales. Cuando mueren paga el gobierno del banco correspondiente, si no es listo suficiente como para dejar las pérdidas en otro país distinto. Pero si muere sin darse cuenta, pues el que paga es el Banco Nacional. Entonces hay un problema, o más globalización y más gobierno global, mejora del Fondo Monetario, de las instituciones internacionales, o menos globalización y, por lo tanto, menos innovación y menos beneficios de la globalización. Las soluciones posibles, pues, como de costumbre, no sobrereaccionemos, corrijamos, no prohibamos, no volvamos otra vez a la Glass-Steagall, esa que decía que los banquitos tenían que ser muy simples y muy normales, mejoremos la regulación. No es posible la autoridad global porque el mundo no es democrático en el sentido de que cada chino tiene el mismo voto que un americano. Ese tipo de cosas todavía no existen, por lo tanto, al no ser posible, pues intentemos arreglarlo con colaboración y coordinación internacionales. Las soluciones propuestas pues, son fortalecer la supervisión y fortalecer la regulación. Lo más novedoso de la supervisión es esta supervisión macroprudencial. Esta supervisión macroprudencial no se crean que es un invento actual. Esta supervisión macroprudencial existía cuando yo estaba ya de subgobernador. Se pregonaba, se pedía en finales de los 90. El Banco de Pagos de Basilea lo señalaba continuamente. El riesgo siempre, en estos momentos, en un mundo global,
es macro, es macro. Las entidades individuales es muy importante que estén perfectamente supervisadas, pero hay que supervisar el conjunto, porque las entidades suelen actuar en forma de rebaño, hacen todas la misma, acumulan por lo tanto los mismos riesgos, y una vez que eso se caen todas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El problema de la crisis actual es que se ha caído el sistema de hacer banca, y todos los bancos, que eran precisamente los más importantes y los más grandes, que hacían ese tipo de banca. Hacían lo mismo, tomaban las mismas posiciones, y por lo tanto se hundieron todos juntos y hundieron todo el sistema. Es un riesgo macro. Por lo tanto, ¿a quién le corresponde la supervisión macroprudencial? Pues en Estados Unidos se están peleando por ella, parece que se lo lleva la Reserva Federal. En Europa parece que el Banco Central Europeo tendrá un protagonismo especial. Pero ese sistema europeo, ese supervisor macro, no tiene personalidad jurídica. Van a tener personalidad jurídica los supervisores microprudenciales. Si ustedes quieren, hablamos de eso, porque si no, llegamos muchísimo. Todos los temas de regulación prudencial, el más importante, sin lugar a dudas, es el del perímetro, porque eso quiere decir que todas las entidades tienen que estar supervisadas y reguladas, todas. Los derivados de crédito tienen que estar o deberían que tener que negociarse en mercados organizados, tendrán que estandarizar sus productos, tendrán que liquidar a través de una entidad central de contrapartida, y todo eso quiere decir muchísimos menos beneficios para los bancos que tenían esas actividades. Es posible hacerlo porque hay un lobby tremendo bancario y porque, por supuesto, generan enormes expectativas también, no solamente de beneficios para ellos, sino de beneficios para el conjunto del sistema. Pero habrá que ver si se vive con más riesgo y menos estabilidad o más estabilidad y menos riesgo. Hay que mejorar el capital, la calidad, el nivel, todas estas cosas que no. Hay que evitar la prociclicidad, hay que revisar la liquidez. Podríamos hablar muchísimo tiempo de ello. Hay que regular los fondos de garantía de depósito, la regulación contable, las agencias de valoración, la información al mercado, y hay que regular cómo se arreglan las crisis internacionales. Si no tenemos un sistema de arreglar crisis internacionales, no podemos tener entidades que operen globalmente. Y por lo tanto, ese tema hay que arreglarlo. En resumen, este resumen no es mío, es del Fondo Monetario, dice: el futuro se caracterizará por menos apalancamiento, menos multiplicación de vencimientos, es decir, cosas absolutamente sensatas, no riesgo de contrapartida, que quiere decir ese OTC famoso, de que evidentemente dos entidades tienen enormes riesgos una con la otra y por lo tanto ninguna de las dos puede caer, mayor transparencia, mayor simplicidad, y me voy al caso de España. En el caso de España, pues es bien simple, no voy a tardar mucho tiempo. En el caso de España tenemos pues un caso clarísimo, que es que todos estamos de acuerdo en el diagnóstico, pero llevamos estando de acuerdo en el diagnóstico pues a lo mejor un año o no sé cuánto tiempo. Decir que en España la crisis iba a prolongarse, la económica y la financiera, pues era bastante conocido. Nosotros jamás dijimos que la crisis financiera iba a terminarse en diciembre del 07. Bueno, que hay un exceso de capacidad instalada ya no lo pone en duda nadie, ni los que tienen esa capacidad instalada dentro de su casa. Todos aceptan que existe una capacidad instalada, 30%, 20%, y que hay necesidad de una reestructuración que optimice niveles de costes y la eficiencia. No digo que lo dice hasta el Banco de España, porque fue uno de los primeros en decirlo, pero el Banco de España lleva diciendo que hace falta una reestructuración que optimice el nivel de costes y la eficiencia. Por lo tanto, el diagnóstico está ahí, hay que hacerlo. Lo único que hay que hacer es que hay que hacerlo.
Entonces, ha habido una pluralidad de respuestas, el debate no se ha producido, se ha producido, en todo caso, un periodista con otro, o en las páginas de los periódicos, todos hemos debatido en las páginas de los periódicos, o a lo mejor en algún foro como este, y desde luego todavía no ha habido decisiones. Que conste que cuando digo decisiones, no me refiero ya a decisiones públicas. Los primeros responsables de la crisis y de la solución de la crisis son las entidades, son los bancos, son los primeros responsables. No hay que estar esperando que venga la solución del gobierno, del Banco de España, ¿no?